Padre, en el nombre de Jesús. Dios mío, inclino mi vida a ti, Señor, para que tú me ayudes, Dios mío, en esta hora a poder compartir la palabra, Señor, que tienes para nosotros. Yo te ruego, Señor, que tú nos bendigas a través de ella, Señor, y que podamos ser edificados, podamos ser consolados, podamos ser, Señor Jesucristo, Dios mío, transformados por medio de tu palabra. Tú dijiste que la palabra de Dios es viva y eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y los tuétanos, las coyunturas, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y por eso, Padre, nos sometemos a tu palabra, para que tu palabra haga la obra de separación, la obra, Dios mío, Señor, para separar lo que es y lo que no es, para que nos quedemos con lo que es y desechemos lo que no es, Señor, en nuestras vidas. Gracias, oh Dios. Te bendigo y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Ya saben que hemos estado hablando durante todo este tiempo de la serie que tenía que ver con la ventana abierta, ¿verdad? O tiene que ver con la ventana abierta. Vamos a estudiar seguramente ya el último, si Dios no dice lo contrario, el último texto para estudiar sobre la ventana abierta. Esta va a ser la quinta palabra que Dios nos da y vamos seguramente a terminar esta serie que Dios nos ha estado hablando durante este mes y algo, mes y medio aproximadamente, de la ventana abierta. Y vamos a estudiar en Segunda de Reyes un episodio que sucedió en los tiempos de Eliseo y que nos va a dar pie para poder entender lo que el Padre quiere hablarnos, lo que el Señor nos quiere enseñar. Muy bien, vamos juntos al capítulo 6, versículo 24. Primero, compartirles que Eliseo, o la historia de Eliseo, o en los tiempos de Eliseo, Eliseo fue contemporáneo de 4 reyes distintos. 4 reyes que pasaron durante el tiempo en que Eliseo fue profeta en Israel. Y también decirles que no es fácil encuadrar algunos capítulos cronológicamente para encuadrar exactamente cuál rey fue de los que se tratan en algunos momentos cuando se narran algunos de los capítulos, porque no está claro. En algunos de ellos no dice ni siquiera el nombre y dice el rey, el rey, el rey. Entonces hay deducciones, pero no se conoce bien exactamente con toda certeza el orden cronológico en que están relatados los sucesos del profeta Eliseo. Entonces este acontecimiento que sucede lo vamos a ir estudiando, y aunque no nombre el nombre del rey, se cree que era el hijo de Acab, el rey que está hablando, porque es sucesor de Acab. Pero vamos a estar estudiándolo y vamos a hablar del rey, porque aquí dice el rey, aunque no diga su nombre, y se cree que es el sucesor de Acab, pero le vamos a llamar el rey, ¿vale? Porque aquí es como lo dice. Muy bien, vamos juntos. Versículo 24 dice: después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Fíjate bien eso de sitió a Samaria. Muy bien, dice: y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas se vendía por 5 piezas de plata. Fíjate el precio que tenía el estiércol de paloma, imagínense. Eso era por el hambre que había, ahora lo vamos a explicar. Bien, versículo 26. Dice: y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y le dijo: salva, rey señor. Y él le dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? O sea, daba a entender que no tenían ningún tipo de alimentos y que los lagares estaban vacíos, que no tenía cómo ayudar a esta mujer. Y le dijo el rey: ¿qué tienes?
El qué tienes significa cuál es tu asunto, cuál es tu queja, qué me quieres decir. Y ella le respondió, esta mujer me dijo, da acá a tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío. Imagínense qué nivel de hambre y desesperación había para que una mujer pueda dar a su propio hijo y que lo puedan guisar y comérselo, imagínense. Dice el 29, cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá a tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Dice, cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo, así me haga Dios, y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos. Y el rey envió a él un hombre, mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos, Eliseo, ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? O sea, Dios le había revelado que había mandado un mensajero al rey para cortarle la cabeza a Eliseo. Dice, mirad pues, y cuando viniere el mensajero, cerrad la puerta e impedidle la entrada. Dice, ¿no se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? O sea, que lo había enviado su amo para cortarle la cabeza. Dice el 33, aún estaba él hablando con ellos, y aquí el mensajero que descendía a él y dijo, ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? El 7 dice, dijo entonces Eliseo, el 7:1, oíd palabra de Jehová, así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo y 2 seas de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? O sea, dudó de la palabra de Dios. Dice, y él dijo, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Versículo 17. Y el rey puso a la puerta, el 16. Dice, entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo, y 2 seas de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Dice, y aconteció pues de la manera en que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo, 2 seas de cebada por un siclo, y el seah de flor de harina será vendido por un siclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios, diciendo, si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. Muy bien. Este capítulo está relatando un episodio que tuvo que vivir Israel, que tuvo que vivir el pueblo de Dios. Ya hablamos la semana pasada y ustedes ya saben que Israel no tuvo un solo rey que hiciera lo bueno delante de Dios, que el reino estaba dividido después del reinado de Salomón. El reino se dividió, ya lo hablamos la semana pasada y es algo que conocemos, pero para recordarlo, que el reino estaba dividido en 2, el reino del norte, Israel, y el reino del sur, que era Judá. Y ahora está hablando del reino del norte, está hablando de un rey que reinó después de Acab y que estaba en un estado difícil en cuanto a su posición como rey, en cuanto a su posición en la batalla.
los sirios habían venido a sitiar la ciudad de Samaria, que era la capital de Israel, y habían venido a sitiar Samaria. El sitio era una estrategia de guerra que aún se usa, pero que antiguamente se usaba muy comúnmente. Y sitiar era una estrategia de guerra que se usaba para poder vencer a los enemigos. Si nosotros vamos al diccionario para buscar esta palabra sitiar y para que nos dé la definición, sería este. Sitiar es cercar una plaza o fortaleza para combatirla y apoderarse de ella. O sea, cercarla, hacer un vallado alrededor para poder conquistar o apoderarse de esa plaza o combatir esa fortaleza. La segunda definición que dice el diccionario es cercar a alguien tomándole o cercándole o cerrándole todas las salidas para acogerle o rendir su voluntad. Aquí este rey estaba en una posición difícil. El rey de Siria había conseguido sitiar la ciudad de Samaria y lo que estaba haciendo el rey era debilitar todas las fuerzas, el rey de Siria, era debilitar todas las fuerzas que el pueblo de Israel pudiera tener. O sea, el sitio era una estrategia de guerra para poder destruir las fuerzas, dejar sin fuerzas a las personas que estaban sitiadas. Y era una estrategia de guerra. Israel también lo hizo en algunas ocasiones y en algunos relatos. Nosotros vemos que dentro de las estrategias de Israel, pues también estaba el sitiar algunas ciudades, algunos pueblos, como estrategia para debilitarlos y así poder hacer que se rindieran voluntariamente. Amén. Entonces, el sitio, en este caso, que los asirios estaban haciendo, tenía el propósito de debilitar a Israel, de que Israel se rindiera, de que Israel pudiera entregarse y así poder conquistarlos. Amén. Así que, si nosotros vemos lo que es el sitio, podemos entender que es un método de conquista, es una estrategia de rendición, un propósito de destrucción y una manera de debilitar. ¿Verdad? Te lo repito. Es un método de conquista, es una estrategia de rendición, es un propósito de destrucción y es una manera de debilitar. Cuando alguien está sitiado, entonces ese sitio produce o tiene la finalidad de quitarle todas las fuerzas posibles para que esa persona se pueda rendir. Ahora, esta estrategia producía cosas, y esas cosas que producía era que los recursos que tenían las personas que estaban sitiadas, poco a poco se iban gastando y ellos no tenían posibilidad de encontrar ningún otro recurso porque estaban cercados, estaban cerrados. Y el que saliera, evidentemente, iba a morir o iba a ser abatido o iba a ser tomado como rehén. Pero no podían salir y los alimentos, en aquel entonces, lo que sucedía era que se iban gastando hasta el punto en que la necesidad era grande. Entonces, ahora vemos aquí por qué ellos estaban en la condición que estaban. Porque cuanto más se alargaba el sitio, cuanto más se alargaba esta estrategia, cuanto más eran cercados, cuanto más tiempo eran rodeados, cuanto más tiempo estaban sin posibilidad de poder adquirir alimentos, esos alimentos se iban gastando hasta el punto que se encontraban en una necesidad extrema y la necesidad les hacía rendirse, tirar la toalla, o la necesidad les hacía que ellos pudieran darse como rehenes o morir, ¿verdad? Entonces era o morir o entregarme a los enemigos. Entonces el sitio era algo que se usaba mucho en los tiempos bíblicos. Ahora,
yo puedo ver cómo cuando nosotros somos privados de lo básico, ¿verdad? Como puede ser el agua, la comida, pues entonces nos debilitamos y nos entregamos, ¿verdad? En otras palabras, el sitio viene a producir en nosotros una necesidad para que nosotros nos entreguemos, ¿verdad? Entonces, Dios en muchas ocasiones ha tenido que dejar que nosotros seamos sitiados, que nosotros seamos rodeados, que nosotros seamos presionados, que nosotros seamos de alguna manera llevados a un extremo en el cual se produzca una necesidad de nosotros. Y a veces nosotros no nos damos cuenta, pero Dios tiene que permitir que seamos rodeados, que seamos afligidos, que seamos en algunos momentos tocados por un asedio que está produciendo en nosotros una desesperación tan grande que necesitemos, amados, algo sobrenatural que intervenga en nuestras vidas. Y a veces Dios permite que nosotros tengamos que pasar como Israel tuvo que vivir este asedio en los tiempos de Eliseo para que pudieran ver algo milagroso que Dios quería hacer. Amén. La finalidad del sitio no es no poder ver otra opción que morir o rendirse. Diga conmigo, o morir o rendirse. Esa era la finalidad del sitio. El sitio tenía una finalidad, o era o morir dentro de hambre y ya, o rendirme, ¿verdad? No tenía otra opción. Muy bien. También puse aquí otra aplicación. Así es como el diablo quiere que estemos cegados para no ver otra salida que morir o rendirme y entregarme a sus propios deseos, ¿verdad? Pero cuando nosotros estamos viviendo tiempos difíciles, el diablo quiere que nosotros dejemos de confiar en Dios. Y Dios quiere que nosotros en medio de ese sitio confiemos en Dios. ¿Entienden? Y el diablo quiere que nosotros no confiemos en Dios, pero Dios quiere que sí confiemos en Él. Y puse aquí, como hijos de Dios, tenemos una batalla espiritual, ¿verdad? Y esa batalla espiritual, el enemigo va a usar un sitio para que nos rindamos a sus deseos, ¿verdad? Y muchas veces los enemigos vienen a rodearnos. Viene la situación, vienen circunstancias, vienen problemas. Y eso nos rodea de tal manera, amados, que hay momentos en los que nos quedamos sin fuerzas. Nuestra desesperación es como esta mujer que llamó al rey y le dijo, Rey, sálvame. Y el rey dijo, ¿qué voy a hacer yo? Si yo no tengo nada que hacer, si es que no hay opciones, no hay salidas, ¿qué vamos a hacer? Porque a veces, amados, dígame, tenemos que buscar en la situación de desesperación a alguien echa mano de todo, ¿verdad? Y el rey le dice, yo no tengo con qué salvar. No hay recursos para salvar. ¿Por qué, amados? Porque hay momentos que solamente Dios es el único que puede intervenir. Porque hay momentos en nuestras vidas en los cuales o Dios interviene o no hay ser humano que pueda, amados, ayudar en momentos tan críticos como el momento este que vemos aquí. Amén. O sea, este sitio estaba produciendo una situación de desesperación dentro de Israel que tenía que moverlos a algo, amados. Tenía que moverlos. Algo tenía que pasar, o morían y de hambre, o se entregaban a los enemigos. Diga conmigo, o le creían a Dios. Porque al final, amados, esas son las únicas opciones que hay, ¿verdad?
Yo puse aquí, todo el espíritu de este siglo es un continuo asedio para que nos rindamos a él y no ver otra opción de salida, ¿verdad? Ahora que estamos viviendo los tiempos que nosotros vivimos y vemos cómo hay un asedio, vemos cómo hay un sitio, ¿verdad? Todos tenemos que ser iguales, todos tenemos que tener el mismo pensamiento. Y si alguien piensa distinto, lo vamos a encarcelar. Y si alguien piensa distinto, le vamos a poner una multa. Y si alguien piensa distinto, lo vamos a meter a la cárcel. Y si alguien piensa distinto, se la verá con la justicia. Dígame, ¿no estamos viviendo nosotros ahora también el asedio de los enemigos que quieren rodearnos para que nosotros o nos rindamos o muramos? Dígame. Esos son los tiempos que estamos viviendo. Ya fueron advertidos por el apóstol Pablo, que dijo, no os conforméis a este siglo, sino renovaos por medio de la renovación de vuestra mente y vuestro entendimiento. Y el apóstol Pablo sabía que iba a llegar un momento en que iba a venir asedio y que el espíritu de este siglo está queriendo que nosotros nos asfixiemos en nuestra vida espiritual para que al final, amados, o nos rindamos, o nos demos, o nos entreguemos, o perezcamos. ¿Sí o no? La iglesia cada vez es más asediada. La iglesia cada vez es más asediada. La iglesia cada vez es más sitiada. ¿O no? Cada vez más en contra. Pero nosotros tenemos que tener fe y creer que Dios es un Dios que puede salvarnos. Que Dios es un Dios que puede liberarnos de las opresiones. Que Dios es Dios que puede salvarnos. Aún en medio de la angustia, aún en medio de lo más difícil, aún en medio de la prueba más fuerte, aún en medio de la desesperación más grande, como estaban aquí en este sitio, el único que puede salvarnos, diga conmigo, es Dios. Él es el único que puede intervenir para ayudarnos, para que nosotros podamos, amados, encontrar la salida. Amén. Para que nosotros podamos encontrar esa salida. Amén. Así que necesitamos la fe. Necesitamos creerle a Dios. Necesitamos entender que en el propósito en el cual nos encontramos, los tiempos que nos encontramos, la vida que estamos viviendo, el espíritu de este siglo viene cada vez más fuerte para que nosotros seamos neutralizados en nuestras fuerzas, para que perdamos las fuerzas, para que seamos debilitados. Pero la iglesia tiene que levantarse en fe. Amén. Y por muy sitiados que estemos, debemos de levantarnos en fe. Amén. Ahora traduce eso también a tu vida personal. ¿Quién de nosotros no se encuentra en diversas pruebas? Unos de una manera, otros de otra. ¿Quién no se encuentra en necesidades? ¿Quién no se encuentra rodeado? ¿Quién no se encuentra a veces sin salida? ¿Quién no se encuentra a veces diciendo, Señor, o tú haces algo o perezco? ¿Verdad? Y hay momentos en los que llegamos a ese punto, a ese extremo donde Dios nos tiene que llevar a ese extremo o permite que lleguemos a ese extremo porque, amados, situaciones extremas me hacen ver milagros extremos. Y tenemos que ser llevados a ese punto, amados, para que al final nuestro rostro se vuelva al Dios de nuestra salvación. Amén. Y Dios tiene que permitir en muchas ocasiones que esas cosas vengan a nuestras vidas, que esas pruebas nos arrinconen, que esas tribulaciones casi hasta lleguen a asfixiarnos. ¿Para qué? Para que nuestra mirada se ponga en el Señor. Para que nuestra vida, amado, no esté basada en ese rey natural que me puede salvar, sino en ese rey sobrenatural que es Dios. Él sí me puede salvar. Él sí me puede salvar. Él sí puede llegar a mí. Amén. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 30.
Dice así: cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro. Dice, y vio el cilicio que traían interiormente sobre su cuerpo, y él dijo, así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, dice, hijo de Safat, queda en él hoy. Muy bien, ¿por qué estaba diciendo eso? Estaba diciendo eso porque le estaba echando las culpas a Eliseo, de que Eliseo fuera el causante de que ellos no hicieran nada cuando estaban sitiados de esa manera. Entonces el rey lo que estaba de alguna manera era echándole la culpa a Eliseo, porque si por el rey fuera seguramente se hubieran entregado o se hubieran rendido o hubieran salido a pelear aunque perecieran, pero parece que era Eliseo el causante de que ellos estuvieran permaneciendo todavía sitiados sin hacer nada. Entonces, el rey lo que hizo fue, automáticamente cuando vio lo que esa mujer estaba viviendo y lo que había acontecido con el hijo de esa mujer y el hijo de la otra, fue consciente de la gran necesidad y le echó la culpa a Eliseo, de que por culpa de Eliseo era que ellos estaban esperando todavía la salvación de Dios. Y la culpa se la echa Eliseo. ¿Sabes por qué? Porque Eliseo era un freno para que el rey se rindiera y el rey, al ver la condición de la mujer, decidió rendirse a los sirios. Y Eliseo era un freno para que ese rey se rindiera a ellos. Amén. Diga conmigo, Dios es un freno en nuestras vidas para que nosotros en muchas ocasiones nos rindamos ante los enemigos. Eliseo está representando el hombre espiritual que había, el profeta, el que representaba a Dios, el que estaba, amados, trayendo la voz de Dios, el consejo de Dios y la voluntad de Dios a un pueblo que Dios mismo no quería que pereciera, quería que ese pueblo pudiera ver la salvación de Dios. Entonces Eliseo era un freno. Diga conmigo, Dios es un freno. En tantas ocasiones en mi vida, para que yo no me rinda ante los enemigos. Y algunas veces en medio de la prueba, en medio de las situaciones, hacemos como este rey. Queremos quitar a Dios y decir, lo voy a hacer yo a mi manera. Yo voy a hacer esto a mi manera. Yo lo voy a solucionar de la manera en que yo sé hacerlo. Dios, tú me estás haciendo esperar, pero yo no tengo nada más que desesperación. Yo ya no quiero seguirte a ti, lo voy a hacer a mi manera. Pero Dios no se lo permitió. Porque Dios es un freno en nuestras vidas. Porque Dios es un freno para nosotros. Cuando nosotros muchas veces estamos al borde de la rendición y Dios dice, no te rindas todavía, aguanta que la salvación viene. No te rindas todavía, aguanta que la salvación viene. Que yo estoy a la puerta. Amados, tú dime, ¿cómo puede ser que Eliseo esté tan tranquilo mientras que todo el mundo está en la situación que estaba viviendo? ¿Sabes por qué? Porque Eliseo sabía quién era Dios. Y Eliseo estaba frenando a ese pueblo, a ese rey, de que hicieran algo por su propia mano fuera de la intervención de Dios. ¿Entienden? ¿Qué hizo el rey? El rey hace como a veces nosotros, en algunos momentos. Yo soy dueño de mis cosas, ¿verdad? Yo soy dueño de mi vida. Yo sé lo que necesito y yo sé que lo voy a solucionar a mi manera. Ese rey representa la reacción de alguien que quiere hacer las cosas a su manera. Pero gran parte de las veces somos sitiados para llevarnos al punto en el cual nosotros
no actuemos a nuestra manera, sino que dejemos que Dios actúe en la manera que Él sabe que nos va a dar la victoria y la liberación. Amén. Y hay muchas veces que nosotros, como este rey, hemos querido hacer cosas, pero el Señor es un freno. Diga conmigo, el Señor es un freno. Su palabra, su voz, su consejo, es un freno para que nosotros andemos haciendo nuestras soluciones o trayendo nuestras soluciones y dejemos que Dios sea el que nos salve, el que actúe, el que obre, el que manifieste su mano de poder sobre nosotros. Amén. Hay momentos que somos seres humanos, ¿o no? Dígame. El que aquí sea un ángel que lo diga. Bueno, aquí tenemos uno, pero el patriarca. Pero bueno, yo creía que los ángeles tenían el pelo largo, eran rubios y todo eso. Rubios con el pelo largo, ¿a que sí, eh? Amados, el que sea perfecto aquí, que levante la mano. Yo la bajo bastante. Porque en algunos momentos, como este rey, me han dado ganas de decir, Señor, quítate del medio, que ahí voy yo. ¿O no? Díganme. Y le hemos dicho al Señor, ya no aguanto más. Esto ya es la gota que colma el vaso. Hasta aquí hemos llegado. Quítate, Señor, que yo sé cómo lo tengo que hacer. Díganme. ¿Quién no ha hecho como este rey? Díganme. En algunos momentos hemos dicho al Señor, Señor, yo creo que tú ya no quieres que espere más. Yo creo que tú lo que quieres es que yo ya empiece a hacer las cosas a mi manera, ¿no? Diga, y el Señor quiere que nosotros, diga conmigo, nos frenemos. Nos frenemos. Dios es un freno. No quitemos el freno de nuestras vidas. No quitemos a la voz profética, la voz de Dios, la palabra de Dios. No quitemos a Dios, que nos está guardando de hacer algo que después va a ser un mal, peor. Dios es un freno en nuestras vidas, ¿o no? Dios lo frena en tantas ocasiones. Dios me frena a mí en tantas ocasiones. A veces se me sube el indio, ¿verdad? ¿A quién no se le subió el indio alguna vez? Dígame. Sale con arco, con flechas, con lanza y con todo, ¿verdad? Y se te sale el indio y el Señor dice, para, sí, quieto, polvorilla. O no, díganme. ¿Por qué, amados? Porque el Señor nos tiene que frenar. ¿En cuántas ocasiones uno en la desesperación corre de un lado para otro sin darse cuenta que Jehová es la solución? Díganme. Muchos hemos actuado como este rey, ¿o no? Muchos hemos querido quitar la cabeza de Dios para que nuestra cabeza tomara las decisiones. Hemos querido cortarle la cabeza a Eliseo. Hemos querido dejar a Dios a un lado. Señor, déjame, que yo sé cómo lo tengo que hacer. Y Dios es un freno para nosotros. Dios dice, yo, ¿verdad? Quieto, déjame a mí. Yo tengo un tiempo. Déjame a mí, confía en mí. Yo tengo un tiempo para eso. Yo prefiero que pelee Dios que pelear yo, ¿verdad? Pero a veces peleamos nosotros y dejamos al Señor, ¿verdad? Ahí sí a un lado. Como Dios nos habló, tengo tan presente esa palabra que Dios nos habló de los etíopes. Esa profecía en Isaías, donde Dios habla de los etíopes. Usted ya no se acuerda de esa palabra. Esa palabra de los etíopes, donde lanza una palabra a Etiopía, diciéndole que dejaría que diera su fruto. Y cuando diera el máximo de su fruto, dice, entonces podaré con podaderas las ramitas. Y entonces el fruto que darán ya no será
el fruto suyo, sino el fruto de Dios. Y yo veo como Dios tiene un tiempo, amados, donde Dios a ti y a mí nos deja pelear durante un tiempo. Y nos deja pelear. Y cuando ya llegamos a lo máximo de que hemos dado nuestro fruto, el Señor está esperándonos ahí y dice, ¿ya has terminado? ¿Eso es todo el fruto que puedes dar? Pues ya hemos llegado a lo máximo del fruto. ¿Esto es lo máximo que puedes dar? Y después ahora, ¿ya has terminado? Sí. ¿Ya te has revelado bastante? Sí. ¿Ya has hecho lo tuyo? Sí. ¿Esto es lo máximo que puedes hacer? Sí. Pues ahora ya me toca a mí, venga. Y el Señor se arremanga y toma nuestras vidas y hace para que ahora el fruto que demos sea un fruto de salvación. No el nuestro, sino el de Dios en nosotros. Porque Etiopía, bíblicamente, Etiopía representa la resistencia. Etiopía representa la dureza. Etiopía representa la capacidad propia de resistir. Y el Señor le dice a los etíopes, ¿habéis terminado ya? Le dice a Ur, ¿ya has terminado de cabecear? ¿Ya has terminado de querer hacer las cosas a tu manera, Ur? ¿Ya has dado toda tu fuerza? ¿Estás resistiéndome todo el tiempo? ¿Ya has terminado? Pues ahora me toca a mí. Y ya digo, Señor, ya no me quedan fuerzas. Hazlo tú, Señor, porque no me queda nada. Diga conmigo, ese es nuestro Dios. Él espera que nosotros demos lo máximo de la resistencia. Y cuando ya hemos terminado, ¿verdad? Dice, ahora me toca a mí. Ahora meto yo mi mano. Ahora voy a hacer yo mi obra. Ahora voy a hacer yo lo que quiero hacer. Amén. Y entonces tu fruto será un fruto para salvación. Aleluya. Ese es nuestro Dios. Diga conmigo, le dijo a estos de aquí, ¿ya habéis terminado? Pues ahora me toca a mí. Y el Señor obró y actuó en medio de este pueblo. Diga conmigo, el sitio viene a quitarnos nuestras fuerzas para que no venzamos con nuestras fuerzas, sino con las de Dios. O Dios pueda vencer con las suyas. Amén. Aleluya. Puse aquí, a veces vemos tan grandes las cosas que lo mejor parece rendirse y terminar todo, ¿verdad? Me rindo. El rey no solo quiso rendirse, sino matar a Eliseo, que era el freno de Dios para Israel. Y Dios, Eliseo era un freno, ¿verdad? Muy bien, seguimos un poquito más adelante. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 32. Dice, y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos, y el rey envió a él un hombre. Mas antes que el mensajero viniere a él, dijo él a los ancianos, ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniere el mensajero, cerrad la puerta e impedirle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Fíjate, ¿por qué le dice el hijo de homicida? ¿Sabes por qué dice este hijo de homicida? Porque está hablando de uno de los descendientes de Acab. Y Acab era considerado un homicida. Por eso le dice hijo de homicida, porque Acab había matado a Nabot para quitarle la heredad de sus padres. Entonces, para Eliseo, este era un hijo de homicida. ¿Por qué? Porque él se había revelado a Dios como su padre se había revelado a Dios, ¿verdad? Entonces, por eso le llama el hijo de homicida, porque es uno de los descendientes. Se cree que es el siguiente descendiente de Acab, que fue el rey que
que acá fue el rey que mató a Nabot y que es considerado como un homicida. Amén. Versículo 33. Dice, aún estaba él hablando con ellos, y aquí el mensajero que descendía a él, y dijo, ciertamente este mal de Jehová viene. Dice, ¿para qué he de esperar más a Jehová? Fíjate. Fíjate cuál era la decisión que habían tomado. Cortarle la cabeza a Eliseo porque no merecía la pena el poder resistir más tiempo o el estar más tiempo esperando en Dios. La paciencia de ellos se había agotado. Dijo, hasta aquí, este mal viene de Jehová. Es Dios el que me ha llevado hasta aquí. Así que no merece más la pena esperar en Él. Sin darse cuenta que Dios quería traer una gran salvación en medio de esa situación. ¿Le hemos dicho alguna vez a Dios, ¿para qué esperar en ti? ¿Para qué esperar más al Señor? Volvemos a lo que decíamos antes. Muchas veces queremos hacer lo nuestro, ¿verdad? ¿Para qué esperar en el Señor? He orado al Señor por esta situación y no ha hecho nada. ¿Para qué esperar más en Él? Llevo orando tanto tiempo por mi hijo y no ha hecho nada. ¿Para qué seguir orando? Llevo tiempo donde el Señor no me ha respondido con esta situación. ¿Para qué seguir? Voy a hacerlo yo a mi manera, porque si no me dice nada es porque quiere que lo haga yo. ¿Verdad? A veces pensamos así o no. ¿Usted no ha visto cuando su hijo viene y le pregunta algo y usted no le responde y él se lo toma como un sí? ¿Verdad? Y te dice, si no me ha dicho que no, es que es un sí. ¿Verdad? Y entonces, mamá, ¿puedo ver tal cosa? Pregúntale a papá. Papá me ha dicho que sí. ¿Cómo que te he dicho que sí, hijo? Si no te he dicho nada. Ya, pero como no me has dicho nada, era un sí. ¿Verdad? ¿Sí o no? Y hay veces que los silencios de Dios, nosotros los vemos como que el Señor me está dando permiso para que yo haga lo que quiera, ¿verdad? Y aquí dice, no vamos a esperar más al Señor. Esto tiene que traer a nuestros corazones la reflexión, ¿no? De que nosotros dependemos de Dios. ¿Qué momentos en que estamos sitiados? ¿Qué momentos en los que estamos rodeados? ¿Qué momentos en los que estamos en necesidades verdaderamente profundas? No tienen que ser económicas. Necesidades del alma, necesidades de sanidad, necesidades de salvación, necesidades por la familia, por el matrimonio, por los hijos, por el motivo que sea. Tantas cosas que tenemos, ¿verdad? Y que a veces estamos en profunda necesidad y nos cuesta en algunos momentos esperar al Señor. Y el Señor quiere que nosotros esperemos en Él. Porque el que espera en el Señor hallará nuevas fuerzas. Hallará nuevas fuerzas. Dale un aplauso al Señor. Le repito, a veces tenemos que pasar por condiciones extremas para ver milagros extremos. Amén. Para ver milagros extremos. Y a veces tenemos que decidir, más que por nuestras manos, por nuestras rodillas. Amén. Acuérdese usted de esto. Cuando esté en una situación grave, ¿ya qué voy a hacer? ¿Uso las manos para actuar a mi manera o las rodillas para actuar a la manera de Dios? En este tiempo atrás, donde nació nuestro hijo, teníamos, ahora usted sabe que la Seguridad Social pues ya no te da las citas como antes. Antes tú buscabas una cita en la Seguridad Social o en cualquier lugar y a los 2-3 días, una semana máximo, tenías tu cita, ¿verdad? Podías ir, tenías tu cita. Pues cuando fuimos a solicitar la cita, entonces me la dieron para un mes y una semana.
para pedir la baja paternal, la baja paterna de paternidad con David, ¿verdad? Eso significa que cuando tú estás de paternidad te tiene que pagar la seguridad social, te tiene que pagar el sueldo, para que nos aclaremos. El sueldo ya no te lo paga la empresa, te lo paga la seguridad social, que asume la paternidad por nacimiento, ¿verdad? Y entonces, eso significa que si desde que dejas de trabajar solicitas la cita, te la dan un mes y una semana, y de que te la aprueben pasa otro mes, digamos que es como que estás como un mes y medio, 2 meses sin cobrar, ¿verdad? Que nosotros, pues, vamos al día, por así decirlo, cuando vino esa situación dijimos, Dios mío, ¿y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer? Dígame, ¿a usted le ha pasado situaciones así o no? Dígame. No, esto no me pasa a mí y yo soy aquí el único que le pasa estas cosas. Nos suceden muchas veces, ¿verdad? ¿Qué hago? Salgo corriendo por ahí a hacer lo que sea. Y dijimos, vamos a esperar en el Señor. Vamos a esperar en el Señor. Vamos a esperar que Dios nos ayude. Y Dios, el Dios que no nos ha dejado nunca, nunca nos desamparará. Y cuando iba pasando el tiempo, estaba orando al Señor y digo, Señor, no me voy a mover. Solamente voy a esperar que tú hagas lo que tú quieras hacer. Esto le ha pasado a usted también y nos pasa continuamente con el Señor. Y entonces me da por abrir la cuenta y aparece un ingreso de la ayuda del alquiler. ¡Oh, gloria a Dios! La ayuda del alquiler. Y varias personas me dicen, oye, ¿ya has cobrado la ayuda? Sí, a mí no me la han pagado todavía. ¿Has cobrado la ayuda? Sí, a mí no me la han pagado todavía. Y Señor, yo no sé por qué nosotros recibimos la ayuda. Evidentemente sí que hay veces que las van dando según el dinero a unos y después a otros y así. Pero ¿por qué el Señor permitió que nos la dieran a nosotros antes? Quizá que a otros. Diga conmigo, porque el Señor sabía y quería responder la necesidad. Amén. Y hay muchas cosas que a uno se le pasan por la cabeza cuando uno está en necesidad o no. Me voy hasta repartir propaganda si es necesario. ¿Me entiendes? Voy y hago lo que sea con tal de que mis hijos no pasen hambre o no. Porque cualquiera, lo primero que hace es empezar a pensar, tengo esta posibilidad, esta posibilidad, esta posibilidad, esta posibilidad. Puedo usar mis manos o puedo usar mis rodillas. Acuérdese de eso. Puedo usar mis manos o puedo usar mis rodillas o no. Y en los momentos de necesidad, Dios quiere que usemos las rodillas. Donde nosotros nos humillamos, reconocemos nuestra condición y ponemos nuestra fe en el Señor. Diga conmigo, y el Señor responde. Y vendrá el sitio donde tengamos más necesidad. Pero si nosotros mantenemos nuestra fe, la respuesta de Dios vendrá. Amén. Eso que no me ha pasado a mí, que me ha pasado en tantas ocasiones, le sucede a usted también de la misma manera. Y yo veo sus testimonios y cómo ustedes muchas veces nos comparten las situaciones que cuando están en necesidades extremas ven la intervención de Dios. Yo salía del supermercado, iba con mis hijos y vamos por la calle y nos encontramos dinero. 10 euros. No se crea que me encontré 1.500. 10 euros. Yo miro alrededor, no hay nadie. Porque si hubiera visto que le caen a alguien, se los devuelvo, evidentemente, hermanos. No voy a ver que se le cae algo así y me voy a callar. Pero yo los veo en la calle y miro alrededor, no hay nadie. Los tomé y lo vi como provisión de Dios. Otra vez estaban mis hijos que eran pequeñines, iban corriendo a una caseta de lotería que estaba cerrada y les gustaba sacar los boletos. Papi, toma, mira, que nos va a tocar la lotería, me decían. Eran los boletos que ya estaban pasados y que no estaban premiados, que los tiraban, ¿verdad? Mira, papá, nos va a tocar la lotería. Yo, hijo, si nosotros no jugamos a la lotería. Y a ellos les gustaba tener ese boleto, ¿verdad? Y en una de esas que están ahí, sacan los boletos y juntamente con los boletos sacan billetes. Se ve que alguien tiró el ese
Y tiró también en el bolsillo, llevaba el boleto, lo fue a tirar y se ve que echó dinero. Diga conmigo, ¿no le ha pasado a usted situaciones así? Donde en los momentos de mayor necesidad Dios trae la provisión de la manera que nosotros no nos pensamos. Y ese es nuestro Dios. Amados, a mí me gustaría que en vez de encontrarme 10 euros me hubiera encontrado 500. Diga conmigo, pero no se trata solamente, no se trata de los 10 euros. Es como Dios con esos 10 euros te dice, confía en mí. Como con esos 10 euros te dice, espera en mí. Con esos 10 euros te dice, sin que tú hagas nada, yo soy el que te sustenta, el que te provee, el que te da. No es tanto cuánta cantidad es la que te has encontrado, sino que tú me veas en esa situación y sepas que yo estoy contigo. Amén. Cuando usted está en una necesidad y un hermano viene y le da una barra de pan o le da un kilo de arroz, ese kilo de arroz no le va a sacar a usted de la necesidad en la que está, ni esa barra de pan. Pero por medio de eso, Dios te está diciendo, yo te estoy sustentando. Porque no se trata tanto, amados, de que en una sola situación Dios me provea ya para 20 años, sino que en esa pequeña situación Dios te está haciendo ver que Él está contigo. Que Él no te va a desamparar, que Él no te va a dejar, que Él no te va a dejar de sustentar. Y con eso levantas tu fe. Amén. Y con eso levantas tu fe. Mis hijos dijeron, como íbamos los tres, mis 2 hijos y yo, dijeron, papi, 5 euros para cada uno. 5 para Daniel y 5 para Josué. Y yo dije, no, hijos, esto no tiene que ver con esto. Esto es una provisión de Dios. Que Dios nos ha dado en un momento de necesidad para que nosotros levantemos nuestra fe. Amén. Y dice, no, papi, que estamos de broma, tal, no sé qué. Han salido al padre con lo de las bromas. Entonces, mis hermanos, ¿qué les quiero decir? Que Dios quiere que nosotros, en los momentos que estamos más sitiados, no le queramos cortar la cabeza. No queramos que prevalezca nuestra cabeza, sino que nosotros en esos momentos de mayor debilidad, en esos momentos de mayor necesidad, usemos las rodillas, clamemos a Dios, busquemos a Dios, rindámonos a Dios y Dios hará el resto. Amén. Él sabe cómo tiene que actuar. Amén. Una vez un pastor me dijo, Dios está más interesado que tú en que la iglesia prospere. Dios está más interesado que tú en que tus hijos estén bien. Dios está más interesado que tú en que esta situación salga adelante. En otras palabras me dijo, por mucho que tú te preocupes o que tú quieras, en definitiva, es Dios el que está aún más interesado. No te olvides que Dios está más interesado. Más interesado que tu esposa, en ti está Dios. Más interesado que tu esposo, en ti, esposa, está Dios. Más interesado que en tu familia y que en tus hijos, que tú mismo, está Dios. Más interesado que en la iglesia estás tú, está Dios. Diga conmigo, porque es el Dios sustentador. De Él viene, de Él proviene. Él no va a desamparar. Él está más interesado que nosotros. Mucho más. Y eso te trae paz. Porque nosotros nos afligimos. Nosotros intentamos 1000 maneras de maniobrar para tenerlo todo controlado. Pero el que está más interesado que nosotros es el Señor. Y hay momentos en los que tenemos que dejar y agachar nuestra cabeza y decir, Señor, sé tú la cabeza. Amén. Sé tú el Señor. Hay momentos, no, siempre lo tenemos que hacer. Pero en los momentos de sitio más difíciles, no dejemos de creerle al Señor. Amén. No dejemos de creerle a Dios. No dejemos de ver a Dios como el freno en nuestras vidas para que nosotros hagamos lo que no tenemos que hacer. Amén. ¿Cuántas veces nos movemos por necesidad y no por propósito? Diga conmigo, Eliseo se movía por el propósito que había.
Diga conmigo, este rey se movía por una necesidad que veía. Él vio una necesidad y actuó. Eliseo no actuaba por necesidad, actuaba por propósito. Amén. Acuérdate siempre de eso. Dios no se mueve por necesidades, se mueve por propósito. Amén. Cuando Dios tiene un propósito, Dios actúa y obra y mueve y hace lo que tenga que hacer, pero lo hace por un propósito. Amén. ¿Qué propósito tiene a veces en que nosotros estemos sitiados? Pues tiene un propósito. Él es el dueño de nuestras vidas, ¿o no? ¿O no tenía un propósito con Job? Y le dijo, te voy a dejar que hagas todo lo que quieras con Job, le dijo al diablo. Lo único que no toques su vida. Y Job empezó a perderlo todo. Cada vez más sitiado, cada vez más sitiado, cada vez más angustiado, cada vez en peor situación. Su propia esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. Su propia esposa, qué espiritual. Maldice a Dios y muérete. Dios tenía un propósito que manifestar en la vida de Job. La necesidad de Job, ¿qué era? ¿Estar bien o no? Pero el propósito de Dios era que Job pudiera de alguna manera entender la soberanía de Dios. Y sus amigos también. Entonces, hermanos, dejemos, amados, que el freno de Dios actúe en nuestras vidas. Que el freno de Dios actúe en nosotros. El apóstol Pablo vio una necesidad. Y vio una necesidad de ir a predicar. Dice, y el Espíritu Santo lo paró, lo detuvo para que no fuera ahí, para que no fuera a predicar a Asia. Y lo frenó, diga conmigo, el freno de Dios. Porque él vio una necesidad en Asia, pero Dios vio un propósito en Macedonia. Y eran dos cosas totalmente distintas. El apóstol Pablo vio necesidad allí, pero Dios vio el propósito en Macedonia. Y esa misma noche tiene un sueño y ve un varón macedonio que le dice, ven aquí, venid aquí. Y ahí va el apóstol Pablo a Macedonia, diga conmigo, por el freno de Dios. ¿Cuántas cosas nos libra Dios por poner su freno? Y nosotros no queremos. He visto en Facebook una publicación donde sale una montaña y entonces hay un precipicio así. No una montaña, sino como si fuera que vas caminando y de repente hay un precipicio y hay una valla, ¿verdad? Seguramente lo han visto. Y ahí pone los mandamientos de Dios. Y se ve uno que dice, ja, 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 saltando, y no se da cuenta que traspasando los mandamientos que pone no pasar, hay un precipicio que te va a hacer morir. ¿Entiendes? Y entonces se ve a uno diciendo, no, como que no saltes. Y el otro sonriente diciendo, y salta y cae al vacío. Ya conmigo, el freno de Dios es para que no caigamos al vacío. El freno de Dios es para preservar nuestras vidas. Aunque estemos en el sitio más difícil, en el asedio más difícil, Dios es un preservador de su propósito. Y su propósito permanece para siempre. Y tú, que eres un hijo de Dios, que eres llamado al propósito de Dios, todas las cosas te ayudan a bien. Todas. Todas. Gloria a Dios. Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 1. Dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina un siclo y 2 seas de cebada un siclo a la puerta de Samaria. ¿Qué palabra estaba dando? Que al igual que los alimentos se habían encarecido por la carencia y porque no habían, él dijo, mañana mismo esos mismos alimentos valdrán muchísimo menos. ¿Por qué? Porque iba a haber sustento, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo ahí. Dice,
El 2. Y un príncipe, sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y ahora fíjate, la incredulidad de esta persona hizo que él nunca, o que el sitio de los enemigos cumpliera su propósito en él. ¿Entienden? Por no creer, se quedó dentro de los muros. Por no creer, se quedó dentro de esa prisión. Él vio la palabra cumplida, pero no la pudo vivir. En el sentido de que él no pudo ser libre de ese asedio. ¿Sabes por qué? Porque no creyó que había una ventana por la cual Dios podía venir. Diga conmigo: por muy cerrado que esté todo, hay una ventana por la cual Dios puede venir. Diga conmigo: pueden haber muros muy cerrados, puede estar todo cerrado, pero hay una ventana en los cielos, y esa ventana, amados, por la que Dios viene, no está cerrada, sino que está abierta. Y necesitamos, amados, entender que por muy rodeados que estemos, nuestro socorro viene de Jehová el Señor, que hizo los cielos y la tierra. Gloria a Dios. Ahora, yo te digo, ¿qué hizo que este hombre no creyera? La condición en la que se encontraban hizo que este hombre no tuviera fe. La condición en la que se encontraban, amado, es como que cuando tú sufres tanto y estás en ese punto que te dan una palabra y dices: ahora me vienes con estas. ¿Le ha pasado alguna vez, amados, que es que no ha querido escuchar a veces a nadie que le diga así: anímate? Anímate. Me vienes a decir anímate. Si supieras lo que yo estoy viviendo, me vas a decir anímate. Lo tienes que vivir tú, para que lo sepas. Díganme, a veces llegamos a tales estados personales de aflicción, donde el alma es tan fuerte y se hace tan fuerte en nosotros, amados, que como este hombre, le dicen una palabra de Dios: mañana mismo tendrás salvación. Y como Sara, que le dijeron: el año que viene por estas fechas tendrás un hijo. Dice, y ella se rió. ¿Y quién nació? Isaac, que se llama ¿qué? Risa. Para que ella se acordase siempre de que Dios le prometió. Ella se rió, pero pero el Señor se estaba riendo a través de él. ¿Entienden lo que le quiero decir? Este hombre, en su condición, dijo: Dios no puede hacer nada. Si Jehová abriera ventanas en el cielo, ¿sería así? En otras estaba diciendo: ni Dios nos ayuda. Estaba diciendo eso. Ni Dios nos va a ayudar. Ni el Señor lo va a hacer. Ni Jehová va a abrir ventanas en los cielos. Ni así esto cambia. Y le dice: por cuanto tú has actuado así, tú lo vas a ver, pero no lo vas a vivir. No vas a vivir la libertad porque te faltó la fe. Dios quiere que no nos falte la fe. Que nuestras aflicciones no nos lleven al punto de la incredulidad a la palabra de Dios. Que nuestro estado en el que nosotros nos podamos encontrar no nos lleve al punto de perder la fe, al contrario, sino de creerle a Dios. Y aunque las cosas se pongan difíciles, tenemos que creerle a Dios. Amén. Yo puse aquí: la condición de este príncipe, del rey, no le permitió ver la salida que Dios tenía preparada. Dígame, cuando estamos en lo más profundo del túnel, difícilmente se ve la salida, ¿verdad? Y Dios la tiene preparada, pero a veces difícil verla. Pero hay una ventana abierta en los cielos.
Diga conmigo, tenemos que mirar por esa ventana. Tenemos que creerle a esa ventana. Amén. Esa ventana abierta en los cielos. Pues aquí la esperanza en el asedio era la ventana del cielo preparada por Dios. Muchas veces nos quedamos entre los muros del asedio por no creer en la ventana celestial. Te lo repito, muchas veces nos quedamos en el muro del asedio por no creer en la ventana celestial. Pues aquí había un tiempo para salir del sitio y que la puerta de la libertad se abriera, pero era necesario no dudar de la palabra de Dios. Dios quiere que no dudemos. Amén. Si tenemos que esperar, esperamos. Si tenemos que, en esa espera, llegar hasta casi la desesperación, hagámoslo, pero creyéndole a Dios. ¿Estamos asediados en muchos momentos? Sí. ¿Rodeados? Sí. ¿En algunos momentos estamos en dificultades? Sí. Pero Dios quiere que no falte la fe. No le cortemos la cabeza al profeta. No quitemos la cabeza, que es un freno para nosotros, para intentar hacer las cosas a nuestra manera. No dudemos de la palabra de Dios. ¿Está usted en dificultades? Y le aparece la palabra de Dios. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y levantado será. Sí, Señor, pues tienes que hacer tú mucho para levantarme. Porque estoy destrozado. Me duelen los pies. Me duele todo el cuerpo. No hay quien me levante, Señor. Y tú dices aquí que a ti correrá el justo, si no por ni correr. Dígame. Hay momentos en los que uno llega y dice, ay, Señor, es que no correrá el justo, te estás riendo de mí. Si no puedo ni correr. Dios quiere que nosotros le creamos. Amén. No pongamos en duda la palabra del Señor. No pongamos en duda la mano de Dios. Amén. Así que lo que tenía que suceder, sucedió. ¿Sabes cómo ellos salieron de este sitio? Eso no lo hemos leído. Pero habían 4 leprosos en la puerta de la ciudad. Y esos leprosos dijeron, total vamos a morir. Pues mira, vámonos para allá. Y si los sirios tienen misericordia de nosotros, bien. Y si no, total, vamos a morir aquí. Y esos leprosos que estaban fuera de la ciudad, evidentemente porque eran leprosos, y entonces como leprosos tenían que estar fuera para no contagiar al resto, esos leprosos se van y se encuentran que el campamento de los sirios que habían huido y habían salido corriendo. Y dice la palabra de Dios en el relato, dice que Dios les había hecho oír estruendo de carros y de caballos. El Señor se generó un ruido de carros y de caballos, y ellos creían que los aliados de Israel, ellos habían contratado bandas para pelear contra los sirios. Y al oír el estruendo de caballos que Dios había hecho, se levantaron corriendo y se fueron. Y los demás estaban sitiados ahí diciendo, vamos a morir. Y no tenían ni los enemigos fuera. Eso dice la palabra, después lo leen. Dios había permitido eso y había hecho que los sirios los había quitado de encima con un estruendo. Dígame, ¿cuántas veces estamos llorando por problemas que Dios ya ha dicho, eso ya lo tengo yo solucionado? Dígame. Es como los niños, les pasa algo y están llorando media hora. ¿Verdad? Hay media hora llorando. Y después se dan cuenta, no le pasa a usted de niño y dice, al rato dice, ¿y por qué estaba llorando yo? ¿No le pasa eso de niño alguna vez? A mí me ha pasado que yo digo, ya no me acuerdo por qué estaba llorando. Y estabas con el berrinche ahí, ¿a que sí? Diga conmigo, acuérdese usted de eso. No seamos como los del berrinche. Que luego llega un momento que ni nos acordamos por qué estábamos llorando.
Diga, Dios tiene todo en su mano. Dios tiene todo en sus manos. Dios tiene mi vida en sus manos. Dios es mi ayudador. Yo quiero el freno de Dios en mi vida para no actuar a mi manera, sino a la manera de Dios. Para que no sea como yo quiero, sino como Dios quiere. Para dejar mi vida en las manos de Dios. Este asedio de mi vida está en las manos de Dios y cuando Él quiere hacer ¡zas! Y de un día para otro los enemigos desaparecen. De un día para otro Dios hace ¡fum! Y los enemigos desaparecen. De un día para otro usted está en necesidad y al día siguiente Dios le ha provisto de una manera sobrenatural. Y no solamente hablo de economía, digo de cualquier necesidad. Amén. Así que creámosle al Señor. Amén. Amén. Muy bien, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Te agradecemos, oh Dios, tu mensaje. Te agradecemos que tú, Señor, nos hables para que podamos, oh Dios, ubicarnos y aún en medio de la dificultad no apartarnos de ti, Señor. No dejar de creerte, Señor. Porque hay una ventana en los cielos. Dios mío, no podemos dudar de la ventana, Señor. Este hombre dudó de la ventana, Señor, y su fin, Señor Jesucristo, fue quedarse dentro de esos muros, Señor, y con él el propósito de los enemigos se cumplió, que era debilitar a Israel, hacerlo rendirse o morir. Cuando Israel se dio cuenta por las noticias de los leprosos de que ya no estaban los enemigos, se abrieron las puertas y la multitud salió corriendo y ese hombre fue aplastado por la multitud de personas que corrían para intentar buscar el alimento, por la desesperación de estar encerrados. Yo te ruego, Espíritu Santo, que nuestra fe esté puesta en ti, Señor. Que cada uno de nosotros miremos, oh Dios, al cielo de la manera correcta, Señor. No dudando de la ventana, sino creyéndote a ti, el Dios que abre las ventanas de los cielos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor.